Los aportes de Richard Paul y Linda Elder respecto al pensamiento crítico y resolución de problemas permiten dar cuenta de habilidades que podemos fomentar en nuestros estudiantes. Como docentes, al generar el desarrollo de dichas competencias, promovemos la combinación de las mismas, asociadas al análisis del problema y a la elección de la mejor opción para resolverlo. Veamos a continuación. Para analizar problemas se denota el pensamiento crítico si decimos que los estudiantes realizan análisis de los hechos cuando identifican la información más importante de la situación, distinguen la información relevante de la irrelevante, diferencian hechos de información, experiencia y datos, consideran información diversa e incluso contrapuesta entre sí. Sus conclusiones se apoyan en hechos e información analizada, distinguen la información de las inferencias obtenidas de ella. Distinguen distintos tipos de información según el campo disciplinar. Elaboran deducciones cuando los estudiantes hacen inferencias a partir del análisis de la información más relevante. Distinguen las inferencias previas de sus conclusiones. Distinguen las inferencias claras y precisas de las vagas y confusas. Hacen inferencias lógicas a partir de evidencias o argumentos. Razonan hasta llegar a conclusiones lógicas a partir de sus inferencias. Distinguen las suposiciones de las inferencias. Decimos que hacen suposiciones cuando identifican sus propias suposiciones y las de los demás. Hacen suposiciones razonables justificadas en las evidencias. Hacen suposiciones consistentes entre sí. Identifican estereotipos, prejuicios y distorsiones en ellos y los demás. Evalúan las suposiciones detrás de las inferencias que ellos hacen. Identifican las suposiciones detrás de la información que analizan. Identifican las suposiciones detrás de los conceptos que usan. Para analizar alternativas de solución, se denota el pensamiento crítico si elaboran conclusiones cuando distinguen una implicación de una consecuencia. Reconocen las implicaciones y consecuencias más relevantes de su análisis. Consideran implicaciones negativas o positivas de sus posibles decisiones. Distinguen las implicaciones probables de las improbables. Identifican las implicaciones en el contexto de la situación. Finalmente, los estudiantes asumen puntos de vista al reconocer que se puede variar razonablemente en los puntos de vista. Escuchar empáticamente puntos de vista discrepantes y los estudia. Reconocer que puede haber algo de verdad en otros puntos de vista. Reconocer que la sola popularidad de un punto de vista no le da valor. Pensar críticamente acerca de su propio punto de vista. ¿Cómo aplico mis habilidades para resolver problemas de forma competente? Por ejemplo, iniciamos con los estudiantes el análisis de la problemática. La polución ambiental en la ciudad, que evidencia partículas en suspensión en el aire que altera una respiración saludable de los pobladores de la zona, problema que viene generando el incremento de las enfermedades respiratorias. El primer paso sería analizar la situación. Es decir, que investiguen. Describa los hechos y datos que observa sobre la polución ambiental en la ciudad. ¿Qué causa la contaminación del aire en la ciudad? ¿Qué efectos está generando la contaminación ambiental? ¿Qué medidas está tomando el gobierno, el alcalde, las instituciones y la comunidad? ¿Qué tecnologías existen para resolverlo? Hay mucha basura acumulada en diferentes lugares de la comunidad. Hay mucho tráfico en las zonas principales. El recojo de basura es cada 15 días. Hay muchos casos de problemas respiratorios en las fosas de salud. Y una de las cosas principales es el exceso de monóxido de carbono que emiten los carros y buses efectuosos. Y los gases tóxicos como el óxido de nitrógeno que generan los montículos de basura en la ciudad. En la alcaldía hay corrupción por los permisos y las multas. Las postas hacen campañas de salud y las organizaciones se juntan para exigir a la alcaldía que se cumplan los contratos de basureros, etc. El segundo paso, deben evaluar las opciones de respuesta a partir de lo que han investigado. Luego de la investigación realizada por los estudiantes, identificará las posibles alternativas.
relacionando dato, causa, argumento, efecto, recursos, roles y responsabilidades desde diferentes actores, viabilidad y experiencias exitosas y no exitosas que se analicen. Dichas alternativas deben evaluar y sustentar con data y argumentos para ir al tercer paso. Las alternativas son: primero es un programa de ordenamiento de recojo de basura, campaña de recojo de basura interdiario, reciclado desde los diversos espacios con uso de mascarilla. El segundo es un plan de ordenamiento y de restricción del uso de carros en diferentes horas y cierre de uso de vehículos antiguos, salir lo menos posible de los hogares. Una campaña de sensibilización a la población para no botar basura en las calles, obviamente con uso de mascarilla y reciclado en las instituciones educativas, y apoyar armando evidencias de fotos, argumentación de nuestras investigaciones, testimonios para que la vigilancia ciudadana siga que se cumplan los contratos y el recojo de basura a los buses recolectores. En el tercer paso, implica seleccionar la mejor alternativa que podría eventualmente ponerse en práctica, fundamentar sus puntos de vista, razones respecto a la alternativa que considera la mejor opción sobre el problema, contextualizando sus saberes. Se opta por la tercera alternativa. Razones, experiencia. El año pasado logramos que se canalice el río que contaminaba con otro programa de sensibilización. Los recursos, porque la institución educativa es la más grande de la zona y tenemos al alcalde escolar de la zona. Los padres de familia son muy organizadores y capacitados y somos buenos armando carpetas de evidencias para demostrar el problema y los efectos de lo que pasa. Y en el cuarto paso, implica ejecutar la alternativa elegida, esto es, poner en práctica la decisión tomada. En todo este proceso, los estudiantes deberán activar su pensamiento crítico, lo que supone hacer análisis de los hechos, hacer deducciones, analizar suposiciones, extraer conclusiones, cotejar puntos de vista. Con este ejemplo hemos podido evidenciar las habilidades mencionadas para que los estudiantes resuelvan los problemas con pensamiento crítico de forma competente. Entramos al último bloque del programa. A continuación, compartimos con ustedes algunas estrategias para promover la resolución de problemas con pensamiento crítico. Primera estrategia, preguntas socráticas. A continuación, te presentamos los 6 tipos de preguntas socráticas básicas para fomentar el pensamiento profundo y algunos ejemplos. Preguntas de clarificación. Por favor, ¿puede mencionar un ejemplo? ¿En qué se parece con el tema anterior? Preguntas que sondean supuestos. ¿Qué pasaría si...? ¿Por qué usted está de acuerdo? Preguntas que sondean las razones y la evidencia. ¿En qué lugar encontró esta información? ¿Qué origina esto? Preguntas sobre punto de vista o perspectivas. ¿En qué se diferencia? ¿Puede usted decir su punto de vista? Preguntas que sondean implicaciones y consecuencias. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo influye en la...? Preguntas sobre las preguntas mismas que formulan los estudiantes. Estimulan la reflexión y su aplicación en la realidad. ¿Qué le motiva a preguntar eso? ¿Por qué cree que se preguntó? Segunda estrategia, lista de cotejos sobre el pensamiento crítico. ¿Cómo saber si los estudiantes están razonando críticamente? Para poder responder a este interrogante, podemos elaborar instrumentos como fichas de autoevaluación o rúbricas, que utilicen los criterios para evaluar los procesos que siguieron para llegar a determinados resultados. Tercera estrategia, aprendizaje basado en proyectos. Cuando elegimos la estrategia del aprendizaje basado en proyectos, fomentamos el desarrollo del pensamiento crítico para la resolución de problemas. Porque los estudiantes planean, implementan y evalúan situaciones, desempeñan un papel activo haciendo preguntas, debatiendo ideas, diseñando planes, encuentran los proyectos divertidos y motivadores, lo que propicia que sea necesaria la combinación de conocimientos y habilidades para resolver la situación planteada. Cuarta estrategia. Según Richard Paul y Linda Elder, refieren preguntas que estimulan los elementos del pensamiento crítico. En el trabajo, una actividad o lectura asignada, por ejemplo. Quinta estrategia. La retroalimentación. Una estrategia útil y muy poderosa es la retroalimentación.
A todos nos motiva escuchar una palabra sabia y amable cuando hacemos un trabajo en vez de una crítica. Tanto en la educación presencial como en la educación a distancia, la palabra oportuna y precisa del maestro que motiva a pensar deja huella en el estudiante. Desde esta premisa brindamos una serie de pautas para ofrecer una retroalimentación que ayude a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico durante cualquier actividad que involucre la resolución de problemas. Para saber más sobre la retroalimentación, te invitamos a ver el video completo de Docente al Día, la retroalimentación a los estudiantes en la educación a distancia. Qué importante es conocer las habilidades y estrategias para desarrollar la resolución de problemas con pensamiento crítico. Los invitamos a identificar en sus estudiantes si están empleando su pensamiento crítico y cómo podrían ayudarlos a razonar de esta manera para la resolución de problemas. Esperamos que con las recomendaciones brindadas puedan mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje.